Mi hijo se avergonzaba de mí, hasta el día que lo perdió todo. Descubrió quién había estado sosteniendo su vida desde el principio. La última vez que mi hijo me miró antes de perderlo todo, lo hizo con la misma expresión de desprecio que llevaba años clavándose en mi pecho como una espina invisible. Recuerdo perfectamente el brillo de los flashes iluminando la entrada del edificio, el murmullo de la gente reunida detrás de las vallas y el sonido de los tacones apresurados de quienes querían acercarse para felicitar al empresario más joven de la ciudad, mientras yo permanecía inmóvil a pocos metros de él, sosteniendo entre mis manos una vieja bolsa de tela que había cosido muchos años atrás con una máquina prestada. Nadie imaginaba que aquella mujer de ropa sencilla era la persona que había sacrificado absolutamente todo para que ese hombre pudiera llegar hasta donde estaba, y mucho menos que antes de terminar aquel mismo día, él perdería el dinero, el prestigio, las amistades y el orgullo que tanto había protegido, comprendiendo demasiado tarde que la única riqueza verdadera siempre había esperado en silencio detrás de él. Mientras observaba cómo estrechaba manos y sonreía frente a las cámaras, una pregunta comenzó a repetirse dentro de mí con la misma fuerza con la que el viento agitaba mi cabello. ¿En qué momento aquel niño que dormía abrazado a mi cuello se convirtió en un hombre incapaz de reconocer a su propia madre? Durante años intenté encontrar una respuesta distinta cada noche, pero todas terminaban llevándome al mismo lugar, a las mismas calles polvorientas donde aprendí que el amor de una madre muchas veces consiste en seguir caminando aunque nadie vea las heridas que dejan los pasos. Aquella mañana había salido de casa antes del amanecer, llevando conmigo un pequeño paquete envuelto con el mismo papel azul que él utilizaba cuando era niño para cubrir sus cuadernos, porque dentro había guardado algo que llevaba décadas esperando entregarle, aunque todavía ignoraba que el destino había decidido convertir aquel regalo en el testigo silencioso de la caída más grande de su vida. Todavía puedo escuchar la voz de la mujer que estaba junto a mí, observando la ceremonia cuando me preguntó con una sonrisa amable: ¿Usted también viene a felicitar al señor Daniel Herrera? Durante unos segundos sentí el impulso de responder que no solo iba a felicitarlo, sino que había pasado más de 30 años construyendo cada uno de los escalones que él había subido para llegar hasta aquella alfombra roja. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Daniel levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron y vi cómo toda expresión de alegría desaparecía de su rostro. Caminó hacia mí con pasos rápidos, mirando de un lado a otro para comprobar que nadie estuviera prestando demasiada atención, y cuando quedó lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera escucharlo, habló con una voz baja, seca y completamente desconocida para mí. ¿Qué haces aquí, mamá? Intenté sonreír porque todavía conservaba la absurda esperanza de que aquel encuentro terminara con un abrazo. Solo quería felicitarte. Hoy es un día muy importante para ti y pensé que no me dejó terminar. Te dije que no vinieras a este tipo de eventos. Aquí hay inversionistas, periodistas y personas importantes. No quiero que empiecen a hacer preguntas innecesarias. Sentí que las palabras golpeaban con más fuerza que cualquier insulto. Bajé lentamente la vista hacia la bolsa que llevaba entre las manos y acaricié el papel del paquete mientras buscaba alguna explicación que justificara lo que acababa de escuchar. Tal vez estaba nervioso, tal vez tenía miedo de cometer un error delante de tanta gente, tal vez solo era un mal momento. Una madre siempre encuentra una excusa para seguir creyendo en su hijo, incluso cuando el corazón empieza a romperse. Solo serán unos minutos, respondí procurando que mi voz no temblara. Después me iré y no volveré a molestarte. Daniel respiró profundamente, como si mi presencia representara un problema imposible de resolver. Antes de responder, volvió a mirar alrededor y descubrió que 2 de sus socios comenzaban a acercarse sonriendo. ¿Todo bien, Daniel?, preguntó uno de ellos. Mi hijo reaccionó con una rapidez que jamás olvidaré. Sí, claro, solo estaba atendiendo a una señora que se confundió de entrada. No dijo mi madre, no dijo la mujer que me crió, no dijo absolutamente nada que pudiera relacionarnos, solo una señora. Sentí que el ruido de la ciudad desaparecía por completo mientras aquellas 2 palabras se repetían una y otra vez dentro de mi cabeza. Durante un instante tuve la sensación de que el aire se había vuelto demasiado pesado para respirar, pero aún así levanté la cabeza, forcé una sonrisa que seguramente nadie creyó y di un paso hacia atrás para marcharme en silencio,
porque comprendí que insistir solo conseguiría aumentar la vergüenza que él parecía sentir por mí. Lo que ninguno de los dos sabía era que desde el otro extremo de la avenida, un hombre observaba toda la escena con atención, sosteniendo una carpeta color marrón bajo el brazo y esperando el momento exacto para acercarse a Daniel con una noticia que transformaría aquella celebración en el principio de la peor pesadilla de su existencia. El hombre de la carpeta marrón esperó pacientemente hasta que las cámaras terminaron de fotografiar a Daniel y los invitados comenzaron a dispersarse por el salón principal. Yo ya había dado media vuelta para marcharme cuando escuché que alguien pronunciaba su nombre con una serenidad inquietante. Me detuve por instinto y observé cómo aquel desconocido le entregaba varios documentos mientras le decía que la auditoría había concluido y que las irregularidades financieras encontradas comprometían no solo a su empresa, sino también a los inversionistas que acababan de abandonar el evento. Daniel sonrió con incredulidad, como si creyera que se trataba de una broma de mal gusto, pero bastó con leer las primeras líneas para que el color desapareciera de su rostro. Los periodistas que minutos antes lo felicitaban comenzaron a rodearlo con preguntas cada vez más agresivas. Los socios retrocedieron lentamente para evitar aparecer junto a él y los teléfonos empezaron a sonar al mismo tiempo, anunciando la caída de un imperio que parecía indestructible. Durante las horas siguientes, todo ocurrió con una velocidad imposible de comprender. Las cuentas bancarias fueron congeladas, varios contratos quedaron anulados y quienes hasta esa mañana se disputaban un lugar a su lado dejaron de contestar sus llamadas. Desde la ventana del autobús con el que regresaba a casa, vi en una pantalla gigante la noticia que ocupaba todos los canales. La empresa de Daniel Herrera estaba siendo investigada por decisiones tomadas por un socio en quien había confiado ciegamente. Nadie hablaba de los años de esfuerzo, de las noches sin dormir o de los sueños que alguna vez tuvo. El mundo parecía disfrutar viendo cómo un hombre exitoso caía desde lo más alto, porque la sociedad suele aplaudir el triunfo con la misma facilidad con la que celebra el fracaso ajeno. Aún así, mientras observaba aquella noticia, no pude sentir satisfacción. Solo me preguntaba dónde estaría mi hijo y si habría alguien dispuesto a permanecer junto a él ahora que el dinero ya no podía comprar compañía. 3 días después escuché unos golpes débiles en la puerta de mi pequeña casa. Cuando abrí, encontré a Daniel completamente distinto al hombre impecable que había visto frente a las cámaras. La barba comenzaba a cubrirle el rostro, la ropa estaba arrugada y sus ojos parecían haber envejecido muchos años en apenas unas noches. Permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de sostenerme la mirada, hasta que finalmente habló con una voz quebrada que apenas reconocí. No sabía a dónde ir, murmuró mientras apretaba entre sus manos una mochila gastada. Lo invité a entrar sin hacer preguntas. Preparé café, coloqué sobre la mesa el mismo pan casero que tantas veces había llevado a sus almuerzos escolares y esperé en silencio. Él observó cada rincón de la casa como si regresara a un lugar que había olvidado por completo, hasta que sus ojos se detuvieron sobre una pared cubierta con viejas fotografías donde todavía permanecían los diplomas de cuando era niño. Permaneció varios minutos contemplándolos antes de romper el silencio. ¿Nunca los quitaste?, preguntó. Sonreí con una tristeza serena y respondí: una madre nunca deja de sentirse orgullosa de su hijo, incluso cuando su hijo deja de sentirse orgulloso de ella. Aquellas palabras parecieron derrumbar la última barrera que todavía sostenía su orgullo. Daniel se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar con una intensidad que jamás le había visto desde que era un niño pequeño. Entre pausas largas y respiraciones entrecortadas, confesó que llevaba años avergonzándose de mis manos ásperas, de mi ropa sencilla y de la pobreza de la que tanto había intentado escapar. También reconoció que había construido su vida buscando la aprobación de personas que desaparecieron en cuanto dejaron de necesitarlo. «Perdóname, mamá», repetía una y otra vez mientras las lágrimas caían sobre la vieja mesa de madera donde tantas veces habíamos compartido la cena. Yo me acerqué lentamente, tomé sus manos entre las mías y acaricié los mismos dedos que un día había enseñado a sostener un lápiz. No había rencor en mi corazón, porque el amor verdadero no lleva una libreta donde anota las ofensas para cobrarlas más adelante. Solo existía el inmenso alivio de volver a encontrar al niño que creía perdido detrás de un hombre consumido por la ambición. Entonces recordé
el pequeño paquete envuelto en papel azul que nunca había logrado entregarle durante la ceremonia. Lo saqué del cajón donde lo había guardado al regresar aquel día y lo coloqué frente a él sin decir una palabra. Daniel desató el cordón lentamente y descubrió un reloj antiguo, bastante desgastado por el paso de los años, acompañado por una carta escrita con mi letra temblorosa. Mientras leía, sus lágrimas volvieron a caer. En aquella carta le explicaba que ese reloj había pertenecido a su abuelo y que siempre había querido regalárselo el día en que sintiera que había alcanzado el éxito, no por el dinero que pudiera ganar, sino porque esperaba que nunca olvidara que el tiempo es el único tesoro que no vuelve cuando se pierde y que las personas que nos aman no permanecen para siempre esperando una disculpa. Daniel levantó la vista con los ojos enrojecidos y sin pronunciar una sola palabra, apoyó la cabeza sobre mi hombro, como lo hacía cuando las tormentas lo asustaban durante la infancia. Permanecimos así durante un largo rato, escuchando únicamente el sonido de la lluvia golpeando el techo de la casa. En ese silencio, comprendí que la vida no le había quitado todo. En realidad, le había arrebatado aquello que lo mantenía ciego para devolverle lo único que verdaderamente necesitaba recuperar. Si hoy estoy contando esta historia, es porque durante mucho tiempo también pensé que el éxito consistía en llegar más lejos que los demás, hasta que entendí que no existe triunfo capaz de compensar el dolor de avergonzarse de quienes nos enseñaron a caminar. El dinero puede desaparecer, la fama puede apagarse y las personas interesadas siempre encontrarán otro lugar donde quedarse, pero una madre sigue dejando la luz encendida, incluso cuando su hijo tarda demasiado en regresar. Ojalá nadie necesite perderlo todo para descubrir el valor de la mano que siempre estuvo extendida a su lado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que todavía tenga la oportunidad de abrazar a su madre, porque hay palabras que cuando se dicen demasiado tarde, ya no alcanzan a reparar el tiempo perdido.